Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nuevamente nos da de poder hablar de su palabra y compartirlas con aquellas personas que Él va a escoger. Todo mundo tiene un aparato celular o muchísima gente, para no ser tan extravagante, decir todo el mundo, pero vamos a hablar de que muchísima gente. Pero solamente algunos van a poder compartir con nosotros. ¿Quiénes son estos? Los que el Señor escoja. Así que damos gracias a Dios por usted, porque es un privilegiado. Dios ha escogido en esta oportunidad para que usted pueda compartir con nosotros esta palabra bendita del Señor. Y no sin antes, pues vamos a darle gracias a Él por este maravilloso privilegio que nos da y que lo hacemos con toda la alegría de nuestro corazón. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente te agradecemos el poder, Señor, salir al aire, poder participar, Señor, con aquella gente que muchas veces ni siquiera conocemos, pero no importa que no nos conozcamos. Tú, en tu grande amor, los has escogido, Señor, para hablarles. Te damos gracias, oraremos en este momento por las peticiones, aún por aquellos que se fueron a las playas, que se fueron a pasear, que salieron en estos días de asueto, que el Señor los guarde y que no se vayan a contaminar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das de poder, Señor, exponer tu palabra. Ayúdanos a que la podamos dar con claridad. Señor, no tenemos todo el conocimiento porque tu palabra es vasta, pero Señor, úsanos como un instrumento, Señor, en esta oportunidad y háblale a los que tienes que hablarles. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. En esta oportunidad quiero compartir con usted en uno de los libros de la Biblia que lleva el nombre de Efesios. Seguramente se lo pusieron porque fue una carta dedicada o escrita por el apóstol Pablo, aquella iglesia maravillosa, naciente en aquel lugar que se llamaba Éfeso. Esta iglesia permaneció activa y la podemos ver nuevamente allá en el libro de Apocalipsis, aunque ya había sido alcanzada por algunas situaciones en donde habían perdido el amor a la palabra, el amor al Señor, el amor al Evangelio. Pero Dios no había perdido su amor porque Él es el amor a esta iglesia y le habla cariñosamente allá en el libro de Apocalipsis. Pero no vamos a hablar de eso, sino que en esta oportunidad quiero platicar con usted acerca de que el Señor, a través del apóstol Pablo, habla de un mundo que bastante gente conoce, pero muchísima gente no lo conoce y cree que solamente actuamos porque pues se nos ocurrió, porque queremos hacer, porque queremos actuar, pero somos influenciados por espíritus. El mundo, el sistema está plagado de seres invisibles para el hombre, que ejercen un control y que ejercen una autoridad que le obligan al hombre muchas veces a hacer cosas que ya no quiere hacer. Asesinatos, violaciones, como un hombre que realmente a veces podríamos decir ama a sus hijos, ama a su hijita, y en un momento determinado se mete un espíritu inmundo y viola a esa nenita de 2 años, de 3 años, de 4 años. Y así la humanidad no cree, pero estamos influidos o influenciados por seres espirituales de la maldad que no podemos ver, que usted les tira un golpe y este pasa de largo. Por eso muchas veces estos espíritus pueden ocupar el mismo espacio que nosotros
ocupamos. Quiero darle un ejemplo. Quizá usted pueda estar sentado en un lugar encima de un espíritu inmundo o él sentarse en sus piernas. Es imperceptible. Y entonces, por eso viene el apóstol Pablo que tenía conocimiento sobre este mundo espiritual que se mueve, y entonces él habla y dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, dice, háganse fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una invitación, una exhortación a poner en práctica los principios doctrinales y mantenerse en guardia contra los enemigos de la iglesia y los poderes espirituales de la maldad. Por eso dice, fortalézcanse, háganse fuertes. Entonces él está hablando de una invitación a fortalecernos, pero no fortalecernos físicamente como entrar a un gimnasio y fortalecer nuestros músculos, nuestro cuerpo, tener un cuerpo muy atlético, pues no es malo que usted haga ejercicio, pues, ¿verdad? Eso le va a dar una vitalidad, una buena vida. Pero dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder luchar contra enemigos en donde no valen las armas. Mire. Y entonces él viene y habla y dice, tomen la armadura. Hay una armadura. Naturalmente, este hombre que está escribiendo aquí, que es Pablo, miraba a los guerreros romanos con aquellas armaduras, se cubrían el pecho, se cubrían la cabeza, tenían un escudo, tenían una espada, se ponían unas sandalias, pero encima de las sandalias, un poquito más arriba, lo que conocemos nosotros como las espinillas. Los jugadores de fútbol usan algo que se llama espinilleras, pero en la antigüedad los soldados se cubrían ahí con unas defensas de hierro especialmente para eso. Y entonces por eso él viene y dice, revestíos. O sea que cuando está hablando de revestirnos es de ponernos encima, revestíos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo, es decir, las maquinaciones, lo que trama el diablo. Entonces, él habla de un casco. Este casco, la palabra le llama pues el yelmo de la salvación, ¿verdad? Aquel casco que cubre que cubría. Por si lanzaban una flecha a la cabeza, esos cascos les cubrían. Y por eso dice aquí, revestíos, o sea, vestite con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las maquinaciones del diablo. El diablo no es un mito. El diablo es un agente, es un poder, es es un ser maligno que desde la antigüedad aparece allá en el huerto del Edén engañando. Y es lo que habla y quiere hacer. Por eso hay muchos predicadores. Hablemos de los pastores, hablemos de los apóstoles, hablemos de los que están en eminencia, que muchas veces ellos se creen Dios. Y estas son las maquinaciones que el diablo pone en la mente. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Si ustedes comen del fruto de ese árbol, no, Dios dijo que no comiéramos de ese fruto. No, es que lo que pasa es que el día que ustedes coman, se van a volver igual a Dios. El día que ustedes coman,
se les serán abiertos los ojos. El día que ustedes coman, alcanzarán sabiduría. Y todavía esto se sigue dando hasta el día de hoy. Y entonces el apóstol Pablo habla de revestirse de toda la armadura de Dios, de toda, para que podamos estar firmes contra las acechanzas, contra las maquinaciones del diablo. Mire, porque el conflicto no es contra carne y sangre solamente. Nosotros nos peleamos entre nosotros mismos porque una persona nos agrede verbalmente, pero no es esa persona la que nos está agrediendo, sino el que está atrás de ella, el que está en el oído susurrándole, decirle tal cosa, decirle esto, decirle lo otro. Entonces viene a ofender con palabras que hieren y nosotros nos ponemos muchas veces a pelear con esa persona. Por eso está diciendo aquí la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Oiga, ¿contra quién luchamos? Contra principados. Los principados, o sea, nuestra lucha no es contra hombres, sino contra ángeles caídos, pero conservan toda su fuerza natural y están bajo el mando poderoso del príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo, Satanás, el diablo, cuyas artimañas solo pueden ser descubiertas y derrotadas por un mayor poder, como es el poder maravilloso de Dios. Solo Dios puede proporcionarnos las armas que necesitamos para en una batalla tan desigual. Nosotros no podemos pelear contra este mundo espiritual al cual le vamos a llamar un mundo demoníaco. No podemos, pero el Señor nos da las armas que Él tiene para que podamos combatirlo. Por ejemplo, un demonio. Un demonio no se va porque le pasen un huevo, porque lo chilqueen, no. Pero en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, salen huyendo y salen chillando como que si fueran un animal el que estaba adentro de esa persona. Esto que yo le estoy hablando como que parece que fuera algo fantasioso, pero no es fantasioso porque hemos tenido la experiencia. Ahora puedo hablar de la experiencia de enfrentarnos a esos poderes de las tinieblas y no porque nosotros tengamos fuerza. Un poder de esos nos puede matar, un poder de esos nos puede asesinar, pero he podido tener la experiencia de enfrentarme a hombres endemoniados con cuchillos en mano que se paralizan cuando oyen el nombre de Jesús, porque ese nombre lo conocen y es un nombre sobre todo nombre. Por eso allá en el libro de Mateo, y en Lucas y en Marcos nos habla de un endemoniado que se le conoce como el endemoniado gadareno, que vivía en una región que se llamaba Gadara. Y Gadara era famosa porque era una región donde los demonios se paseaban y gobernaban aquel pueblo hasta que mi Señor llegó a aquella región a liberar a un hombre que estaba poseído por años y se hacía daño y andaba desnudo. Pero quiero continuar con esto para ir a esas citas. Entonces, solo Dios puede proporcionarnos las armas que necesitamos para un combate tan desigual. Yo no puedo enfrentarme con mis fuerzas a un demonio. Un demonio es capaz de dominar a 10 hombres. Un demonio es capaz de romper barrotes. Un demonio son tremendos. No podemos, no tenemos la fuerza, pero conocemos a alguien que ya los venció en la cruz del Calvario y él se llama Jesucristo. Y entonces viene y dice que acá, porque nuestra lucha no es solamente contra sangre y carne, sino, oiga, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de la maldad. ¿Dónde están estas huestes? En las regiones celestes. Ahí están.
Entonces, solo Dios puede proporcionarnos las armas que necesitamos para un combate tan desigual. Entonces, estos principados son jefes que gobiernan regiones. En cada país hay regiones que se gobiernan. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Bronx. El Bronx, usted lo mira, Estados Unidos tiene cosas muy preciosas, muy bonitas, pero el Bronx es un territorio que se le atribuye hay mucha gente de color, pero ellos no son. Ahí gobierna Satanás. Y en diferentes regiones del mundo, aquí en Guatemala hay regiones donde ni la policía se atreve a entrar, porque son regiones que la gobiernan estos poderes. Y recuerde que había una región que gobernaba estos poderes de las tinieblas, y ahí la gente no conocían la luz. Y para libertarlos, el Señor llegó a ese lugar y se hizo la luz. Y aquella gente que vivía, era la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, donde vivían esa gente en oscuridad, y llegó la luz de mi Señor Jesucristo para que realmente aquellos que andaban en tinieblas ahora iban a tener una luz y podían andar a la luz de Cristo. Entonces dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Contra quiénes luchamos entonces? Contra principados. Estos principados gobiernan áreas, gobiernan regiones. Aquí en Guatemala, si usted me está escuchando en alguna parte del mundo, o me está escuchando en algún departamento o en alguna aldea, aquí en Guatemala, en nuestro país, había una región que era gobernada por brujos y por hechiceros, que no son más que agentes de las tinieblas, en los cuales Satanás se mueve a través de ellos, haciéndole creer a las personas que ellos hacen curaciones, que ellos hacen conjuros, y ese lugar se llamaba Samayac. Pero para la gloria y para la honra del Señor, Dios ha levantado una serie de pastores que están predicando, que tienen congregaciones grandes ahí en Samayac, y hasta los brujos se han convertido a Cristo Jesús, como se convirtió aquel Bar Jesús, o por lo menos hizo como que quería convertirse. Entonces, principados gobiernan áreas, son autoridades. Por eso nos manda la Biblia que nosotros leamos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, los presidentes se han entregado a las autoridades mayas. No sé si esto me vaya a traer problemas, pero es que no puedo callarlo. Hay algunos presidentes de la República que han ido a Caminal Juyú, que son unas ruinas que están en una de las zonas de aquí de la capital, que es la zona 7, que se usaba y se sigue usando para conjuros, para hechicerías. Y ahí han estado gobernantes de nosotros, que gobiernan el país de Guatemala, que los chamanes, haciendo conjuros y echándoles humo, y pasándoles algunos montes encima, y ahí están los gobernantes, porque no les importa de qué manera van a gobernar. Si tienen que vender su alma al diablo, se la venden para poder gobernar, para poder tener potestad, para poder tener riquezas. Pero todo esto está escrito, porque ahí están estos principados, ¿qué quiere decir? Jefes, gobiernan áreas, gobiernan regiones, y entonces se está hablando que no es contra carne ni sangre. Oiga, potestades. Es una fuerza diabólica que influye en el alma, y estos poderes trastocan y tocan el orgullo, la arrogancia, y todo eso activa áreas. No nos pueden dar la llave a nosotros.
Si le dan a usted la llave de su colonia y usted es el único que puede abrir esa puerta, eso nos llena muchas veces de arrogancia y nos llena de vanidad porque con una simple llave, iba a decir otra palabra, una simple llave nos empezamos nosotros a creer, activan la arrogancia, activan áreas, poderes, gobernantes que te obligan a hacer lo que no quieres, tu mente. ¿Por qué la pornografía? ¿Por qué la masturbación? ¿Por qué todas estas cosas? Porque son estos poderes, son estos gobernantes de las tinieblas, las fuerzas, mire, la música, el humanismo, fuerzas espirituales de la maldad. Yo no tengo nada contra estos señores raperos, pero usan mucho fetiche en su cuello, en su cuerpo, en sus orejas, lo que alcanzamos a ver y en lo que no alcanzamos a ver, pues solo imaginémonos, estas fuerzas, huestes espirituales, ejército de maldad que te obliga a que no te dejes, que te obligan a que reclames tu territorio, que nadie te puede insultar, que nadie puede decir nada de ti. Y entonces todo esto es lo que se mueve, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Entonces solamente Dios puede proporcionarnos las armas que necesitamos para un combate tan desigual, porque no sabemos por qué la drogadicción de nuestros hijos, por qué el alcoholismo de nuestros hijos, por qué la pornografía de nuestros hijos y Satanás ha hecho que nuestros hijos estén cautivos a través de las redes. Y dice, no, son caricaturas, no, los niños están cautivos. Nuestros niños ya no salen a los parques a jugar en los columpios, ya no juegan pelota, ya no juegan básquetbol, ya no juegan fútbol. Están sentaditos en sus computadoras, en sus teléfonos inteligentes. Y entonces, por eso vemos nosotros cuando el Señor habla y dice a través del apóstol Pablo, tomen la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo esto, estén firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿No ha oído que a veces aún los predicadores dicen una cosita? No, es que es una mentirita. El padre de la mentira se llama Satanás. Y a veces chistositamente de nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones y nosotros mismos le damos cabida a la mentira. Por eso dice, estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Por qué no viniste a mi fiesta? No pude. ¿Por qué no viniste a mi fiesta? Porque no tenía regalo para darte. ¿Por qué no viniste a mi fiesta? Porque tuve un compromiso. Y no diga una mentira, porque le tenemos miedo al desprecio social y qué va a decir la gente. Y preferimos mentir y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Oiga, el apresto del Evangelio, bien ceñidos, porque vamos a tener batallas hasta en el bus donde va. Antes usted iba colgando ahí agarradito del bus y otro le empujaba o le quería abusar. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Usted tome autoridad y calladitamente reprendo a este demonio. Bueno, y más, y tomando el escudo de la fe, oiga, el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Por qué tenemos tantas luchas dentro de nuestras congregaciones? Porque Satanás, como vas
va sin el casco, va sin el yelmo de la salvación. Oiga, el yelmo, el casco que se usaba para la batalla, te tiran un dardo. ¿Y a dónde va? A la cabeza. Ese hermano no te saluda, mira cómo te mira. Y entonces vienen conjeturas, pero como vamos con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Dios bendito, con toda oración, con súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y así estar velando, dice acá, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque el Señor, aquí quiero leer algo en el capítulo 5 de Marcos, en donde dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Había un lugar que se llamaba Gadara, y ese lugar era gobernado por los demonios. Se metían dentro de la gente. Y cuando esa gente indigente que usted mira, alcoholizados, drogadictos, son los demonios. Demonios que han ingresado en estas personas y que los miramos como indigentes en las calles y los miramos ahí. Y entonces el Señor llegaron, pero antes de llegar a Gadara, quiero leerle algo. Mire, el Señor dijo, pasemos al otro lado. ¿A dónde iban? A Gadara. Despidieron a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, así como estaba, y habían otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad. Hay lugares a donde los demonios no quieren que usted llegue, sobre todo si va a ir a orar por una persona, si va a llevar una palabra, le van a poner muchos estorbos y le van a poner mucho entretenimiento para que usted no llegue. Y entonces se levantó una violenta tempestad, se levantó, no había, se fueron. Si algunos eran buenos marineros, eran ellos, conocían los tiempos. Si ellos hubieran visto, miren, no necesitaban de insibumen, no necesitaba de cosas meteorológicas, porque conocían los tiempos y conocían los vientos y conocían el mar. Y si hubiera estado esa tempestad ahí cirniéndose, no hubieran salido, porque conocían. Acuérdense que Pedro era un pescador y los otros también eran del mismo oficio, era gente de mar. Y entonces dice que habían otras barcas, se levantó una violenta tempestad, se levantó. Yo estoy sentado, me levanto y las olas se lanzaban ¿sobre quién? Sobre la barca, de tal manera que la barca se anegaba, se le metía todo el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí va mi Señor con los discípulos y llevaban una comisión, mi Señor, llegar a Gadara, porque ahí había necesidad, porque ahí había un endemoniado, porque ahí había un hombre que se metía en los sepulcros, porque había un hombre que se arañaba, había un hombre lleno de tatuajes, había un hombre lleno de cicatrices, había un hombre que había hecho una desgracia a su familia, a su hogar, y el Señor iba para Gadara. Y entonces él estaba durmiendo sobre una almohadilla, y entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa? Clamaron que perezcamos. Oiga, los hombres de mar, los hombres conocedores, es que este es el evangelio. Mire, clamaron y despertaron al Señor, al Maestro, y le dijeron, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento, que eran espíritus inmundos, y dijo al mar, que el mar era la potestad, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Los reprendió, les descubre la causa de sus temores. La causa de sus temores era el miedo, la causa de sus temores era
la falta de fe en el Señor Jesucristo y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues este no era más ni menos que mi Señor Jesucristo, y Él es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Que el Señor le bendiga grandemente en esta oportunidad.